sean, esta es nuestra clase 10. Nosotros teníamos que estar en la clase 13 más o menos, pero como tuvimos tantos feriados, entonces por eso estamos más atrasados, porque no perdimos ni una clase. Eso es a modo de recordatorio oficial. En un rato, ahí están entrando. Bueno, entonces el material que ya les coloqué, así como les dije, es esto. Es esto. Esto, la antiderivadas. Entonces, ¿qué es antiderivada? Y obviamente es lo inverso o la operación inversa a la derivación. Por eso le decimos antiderivada. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la operación inversa a la suma es la resta, la multiplicación es la división, a la potenciación es la radicación y así. Y también nosotros tenemos una operación inversa a la derivación y que es la integración. De hecho, ustedes saben que al principio de los tiempos, cuando se estaba estudiando estas cuestiones, lo primero que se descubrió o lo primero que se trabajó fue la integración, no fue la derivada. La derivada apareció ya después. Y el problema fundamental con que se encontraron los matemáticos en la antigüedad, por decirlo, no tanto porque allá por 1700, 1800 más o menos, se descubre este método, no es de la antigüedad como tal. En la antigüedad lo que se desarrolló alguna vez fue geometría, la geometría euclidiana que le decimos, y también lo que se desarrolló mucho fue temas de álgebra y cálculo infinitesimal, así como le llamamos, que es el cálculo diferencial e integral, ya se desarrolla así como les dije, ya por 1800, 1900, ya con las teorías así formales, por decirlo. Y el problema con el cual se toparon o se encontraron los matemáticos era que no podían determinar el área en forma exacta de una curva determinada. Una curva determinada, nosotros sabemos, por ejemplo, una curva que tenía que ver con, por ejemplo, parábolas o funciones trigonométricas, que son un poco más complejas inclusive. Lo que se podía hallar en esa época y con exactitud eran, por ejemplo, áreas, pero que eran de figuras planas regulares. O sea, ¿qué significa eso? Que podía ser, por ejemplo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono y demás. Pero si nosotros teníamos como una curva, una función, así como les dije, cuadrática, cúbica, lo que sea, ya era difícil. Y de hecho, ellos hallaban haciendo una descomposición de la figura y descomponían así en varios rectángulos, pero había un problemita y le llamaban error a ese problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una curva, por ejemplo, parabólica o una curva, por ejemplo, cuadrática, lo que voy a hacer o lo que ellos hacían era descomponer en varios rectángulos. Y de hecho, por eso viene la nomenclatura también de la integración cuando me dice, por ejemplo, f de x por dx o por la diferencial x. ¿Por qué? Porque lo que trata de significar ahí es el largo y el ancho. Entonces, eso es lo que nosotros estamos usando cuando estamos integrando. Y lo que les decía, entonces si tenían, por ejemplo, una curva así, por decirlo, cuadrática, entonces, si nosotros hacíamos varios rectángulos, iba a haber una partecita dentro de la curva que no podía ser el rectángulo. Entonces, a ese le llamaban error. Y eso pasó mucho tiempo otra vez hasta que alguien encontrara el método. Y el método lo encontró Leibniz. Leibniz, que alguna vez ya le habrán escuchado. Inclusive tiene fecha de origen y fecha de nacimiento y todo, que fue el 11 de noviembre de 1780. Así todito sabe de historia de este. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar. ¿Qué me dice Víctor Hugo? Me dice que el odio es el invierno del corazón. Entonces, no tienen que odiar a nadie. Si alguien les odia, dejen que ellos o que él o que ella te odie, pero vos no. En tu corazón no tiene que haber odio. ¿Por qué? Porque eso no nos libera de sentimientos buenos, por decirlo. Alguien que tiene resentimiento y alguien que tiene así problemitas así en el corazón no logra vivir tranquila y felizmente. Tranquilamente capaz que sí, pero feliz es medio complicadito lo. Entonces, nada de resentimiento en sus corazones. Y si yo les estoy retando y cosas así, igual me tienen que querer ustedes. Bueno, a ver, ¿qué me dice acá?
En este capítulo se abordará una segunda importantísima área de estudio del cálculo, que es el cálculo integral. El cálculo diferencial es útil para estudiar las razones de cambio, es que les habíamos estudiado nosotros, que era la derivada, que es la pendiente de la recta, y las pendientes de tangentes. Un aspecto fundamental del cálculo integral es también determinar el área que se encuentran entre curvas. Y inclusive nosotros vamos a ver también más adelante, de acuerdo a nuestro tiempo, generalmente ya no nos da tanto el tiempo porque en la colita está la parte de aplicaciones. Entonces, ahí en aplicaciones nosotros podemos hacer de diferentes formas. Puedo hacer que, por ejemplo, mis límites sean los planos cartesianos, pero en algunos casos pueden ser que los límites sean inclusive las dos curvas a la vez. Asimismo, si se conoce la derivada de una función, con el cálculo integral podrá obtenerse la función original. Y acá está lo que les estaba diciendo. El proceso de encontrar la antiderivada, que significa, conociendo la derivada de una función, se puede encontrar la función original y suele recibir el nombre de integración. La familia de funciones obtenidas mediante ese proceso se llama integral indefinida y la notación es esta. Fíjense, esta notación de integral, que parece una S alargada, viene justamente de lo que acabo de decirles. ¿Por qué? Porque, así como les decía, ellos descomponían en varios rectángulos el área que querían encontrar y sumaban todito. Y esa suma viene a ser esta, una S alargada. La f de x es la función principal y la diferencial por x me indica con relación a quién voy a hacer la integración. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, que mi función, por ejemplo, me dice x al cuadrado, pero acá tengo, por ejemplo, diferencial de t, entonces me está indicando que esa x al cuadrado en verdad es una constante y no es la variable principal. La variable principal está dada por la variable que le acompaña o la letra que le acompaña a la d, que es la diferencial. Y lo que les dije también, esta f de x es como si fuera mi largo y este es como si fuera mi ancho. De ahí, por eso usamos esta notación. Y esta notación, así con esa fecha que les dije, desde ahí se utiliza y es universal, por decirlo. En cualquier parte nosotros vamos a encontrar eso. Se emplea con frecuencia para indicar la integral indefinida. Le decimos indefinida porque en este momento lo que nosotros vamos a estudiar son los métodos de integración. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía no me va a decir, por ejemplo, de tanto a tanto. Cuando me dice de tanto a tanto, esa es una integral definida. Pero para utilizar una integral definida o para calcular necesitamos los métodos. Entonces, por eso empezamos primero con los métodos y después vamos a ir a lo que sería la operación que le dio origen a esta formulación, por decirlo. Entonces, el símbolo no tiene nombre, el símbolo directamente le decimos el símbolo de la integración, es el signo de la integral. F es el integrando, o sea, la función cuya integral indefinida se desea obtener. La diferencial x, tal como se considera, denota la variable respecto de la cual se realiza el proceso de integración. Entonces vamos a ver algo acá antes de continuar. Vamos a ver algo. Ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a partir de lo que nosotros ya sabemos. Si yo tengo, por ejemplo, una función y me dice mi función y es igual a, y es igual, por ejemplo, a x al cuadrado, x al cuadrado, más, por ejemplo, 2x menos 1. ¿Qué es esto? Esta es una función. Yo puedo también inclusive llamarle, por ejemplo, f de x. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? F de x, función ¿de quién? En función a la variable x. ¿Qué significa esto para mí? Significa y. ¿Qué es y? Y es la variable dependiente. ¿Qué son las x acá? Entonces son variables, o sea, es una variable nada más porque tenemos solamente una variable que es x. Entonces le llamamos variable independiente. Ustedes ya les dije varias veces, tienen la felicidad de que matemáticas termina acá. Ya no vamos a ver para funciones de varias variables, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Necesito derivar, entonces vamos a derivar esto. Entonces, mi derivada es igual a, ¿cuánto es esto? Y es 2x más 2. Perfecto, hasta ahí. Y la derivada de 1 sabemos que es 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora con integración? Lo que voy a tener es, como les decía, que es la operación inversa. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es,
utilizar el resultado de la derivada y devolver a la función principal o la primitiva que le llamamos. Este se le llama primitiva o la función original. Entonces, yo voy a tener como resultado la primera derivada y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que integrar para llegar a la misma función que en este caso es la función principal. ¿Qué significa eso? Que entonces yo voy a tener escrita de esta forma mi función y voy a tener así, fíjense, yo voy a tener entonces acá 2x más 2 y acuérdense que tiene que ser por la diferencial de x, o sea, va a ser así. Entonces ahí me está indicando con relación a qué variable yo voy a hacer mi operación. Así como les decía, si yo tengo, por ejemplo, así, por ejemplo, dt, entonces me dice que la variable principal es t, pero yo no tengo t acá, yo tengo x. Entonces, si yo tengo otra variable u otra letra de lo que me está diciendo la diferencial, entonces todo esto va a ser para mí constante. Acuérdense de eso por cualquier eventualidad que más adelante vamos a encontrar. Entonces, yo voy a tener de esta forma. Este es mi integrando, o sea, mi función integrando, y esta es mi diferencial. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Obviamente, algunos ya saben, otros no, pero solamente a modo de indicación. En la derivada, nosotros cuando estamos haciendo la derivada, vale la redundancia, ¿qué es lo que hacemos con el exponente? El exponente cuando es potencia, decimos que disminuye en 1. Como esta es la operación inversa, entonces nosotros tenemos que sumar, no restar. Por ejemplo, la regla de este va a ser así. 2 y me dice la regla principal que entonces acá yo tengo x elevado a la primera. Entonces eso significa que yo voy a tener que decir n más 1. ¿Cuánto es mi n? Mi n es 1 ahí. Entonces si yo voy a sumarle va a ser 2. ¿Sobre cuánto? Sobre la misma expresión que acabo de obtener. No se preocupen porque si no entienden qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es esto justamente, más. Si yo tengo este 2 y no tengo otra variable, entonces me dice la regla que la integral de diferencial x viene a ser x. Así. Y fíjense lo que hago yo acá. Cuando termino de integrar lo que yo tengo como función, por decirlo ahí, tengo que ponerle un más c. ¿Por qué? Porque fíjense acá que en la función original yo tenía este 1, pero al derivar desaparece. No voy a saber nunca cuánto era ese número cuando estoy trabajando con integral indefinida. La integral indefinida significa esta notación que no me dice de dónde a dónde. Está liberado, en este caso el intervalo le decimos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo hago mi operación normal, por decirlo, entonces 2 se va con 2 y me queda ¿cuánto? Me queda x al cuadrado. Después, ¿cuánto? Más 2x más c. ¿Dónde tengo esto? Y si se fijan, acá está mi primitiva. Entonces, x al cuadrado está aquí. 2x está acá. Y el 1, el negativo 1 que tenía acá, entonces está simbolizado o está caracterizado con la letra c que le llamamos la constante de integración. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Las funciones que vamos a tener, entonces ya va a ser la primera derivada de la primitiva. Y lo que vamos a hacer entonces es llegar a la operación inicial o a la primitiva, así como le decimos. Bueno, nos vamos entonces otra vez aquí. Eso es para que tengan una idea de lo que vamos a hacer. Yo tengo entonces como resultado, tengo la primera derivada y tengo que integrar para llegar a la función primitiva o la función original. Bueno, y me dice acá la definición integral indefinida. Dado que f es una función continua, o sea, nosotros ya vamos a decir que si estamos diciendo que f es continua, entonces estamos diciendo que cuando se derivó la función, ya era derivable. ¿Qué significa que era derivable y que tenía límite? Fíjense cómo yo voy de alguna forma haciendo el pilar con lo que habíamos estudiado anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahora integrando, lo que estoy integrando es una función que implicó una derivada. ¿Qué implicó derivada? Implicó que tenía límite. ¿Qué significa que tenía límite y que estaba definido para ese punto o para esa función? Ahora, me dice la integral de f de x, que es esta f de x, es una función ya derivada. ¿Es igual a cuánto? Me dice, es igual a f de x mayúscula, y esa significa que es mi función principal, o mi función original, o mi primitiva, más la constante de integración.
Significa esto que si yo derivo la función principal, entonces voy a tener que es igual a la función derivada. O sea, acá tengo en notación formal, que es lo que yo estoy haciendo cuando estoy derivando o integrando. En esta definición, C se conoce como constante de integración. Ustedes si se olvidan de esta C para poner en su resultado final, va a estar mal el resultado. ¿Por qué? Porque ya les mostré cuál es el significado de esa C. Y si se olvidan, entonces va a haber problemitas. Una vez más, se refleja la naturaleza indefinida de obtención de la antiderivada o integral indefinida. Tienen que hacer, no tienen que olvidarse de poner esa C. Y ahora vienen las reglas de derivación. Fíjense, me dice regla 1, funciones constantes. Si yo tengo un numerito, un número cualquiera, en donde K es una constante cualquiera, significa que sea positivo, negativo, puede ser raíz, puede ser decimal, puede ser todo lo que quieran. Entonces me dice que esa constante puede salir fuera de la integral y si no tengo más nada, entonces va a ser directamente X, o sea, va a ser la constante por X más C. En este caso, hay un problemita con esta regla porque solamente me está diciendo que la constante sale y directamente le tengo que agregar una X, pero vamos a ver qué significa esto en la siguiente regla y después venimos otra vez aquí. Un ratito, hay gente entrando. Escuché ahí, pero se fue otra vez. Bueno, a ver, vamos a mirar por un ratito la regla 2 y fíjense, esto es lo que yo quiero que vean. La regla 2, que es la regla de la potencia. Entonces, acá está lo que yo hice con la función que estaba derivando e integrando. Me dice x a la n diferencial x es igual a x n a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre y cuando n sea diferente a menos 1, porque si es menos 1 se me anula esto. Por eso es que me dice siempre y cuando que n sea diferente a menos 1. Y vamos a mirar acá algunos ejemplos que tenemos. Fíjense, me dice x por dx. ¿Cuánto es en este caso, cuánto es el exponente de x? A ver, quiero agrandar esto. Ok. Ya, ahí me dice buscar. Y acá tenía que tener para aumentar. Bueno, fíjense, x a la primera tengo acá. Entonces, ¿qué me dice la regla? X a la exponente que me dice más 1 sobre n más 1. Por eso es que acá aparece 1 más 1. ¿Por qué? Porque el exponente de x es 1. Y ese más 1 es de la regla. Y 1 más 1 es de la regla. Más c. Entonces, ¿qué significa eso? Que la derivada, la integral de x, entonces va a ser x al cuadrado sobre 2. En este caso vamos a empezar haciendo paso por paso. Más adelante, cuando tengamos ya práctica, ya se hace más fácil. Si tengo x al cuadrado, entonces mi n es 2 más 1, n más 1, y tengo entonces x al cubo sobre 3, más la constante de integración. Si tengo, por ejemplo, una integral, y fíjense acá, de una raíz, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mandar a exponente fraccionario, así como hacíamos con derivada también. Entonces, ¿cuánto es mi n ahora? Y es un medio. Un medio más 1, me dice la regla, un medio más 1. ¿Qué tengo entonces? Tengo x, 3 medios sobre 3 sobre 2 y después ya es álgebra. Si tengo abajo el exponente, entonces llevamos arriba con exponente negativo y utilizamos de esa forma en la regla. Ahora, vamos a mirar nosotros ejemplos para esta regla que vamos a inventar acá. Entonces, vamos a empezar con la regla 1, o sea, con la regla 2 para después irnos a la regla 1. Regla 1. Entonces me dice, regla de la potencia. Esta es la madre de todas las integrales. Esto si yo manejo bien, ya nunca me va a traicionar, por lo menos en integrales. Les va a traicionar ese es su noviecito, su noviecita, pero este ya no. Bueno, entonces vamos a mirar. Yo tengo, por ejemplo, me dice A. Y tengo así. Me dice, por ejemplo, integral. Y voy a poner acá de x. Y fíjense acá. Yo quiero la integral de x. Diferencial x. Entonces, vamos a mirar acá. Voy a agrandar para que vean bien. ¿Qué significa cuando yo tengo integral de diferencial x? Acá me está diciendo que hay un 1. Y si hay un 1, lo que ocurrió fue esto.
Fíjense, lo que ocurrió entonces fue que yo tenía así. Como es 1, entonces me está diciendo que en verdad lo que yo tengo es esto. ¿Ven? Yo no veo eso acá. Yo veo acá un 1. De hecho, ni veo el 1, pero sé que hay un 1 acá. Pero lo que yo tenía como función entonces es x a la 0. Y esto es lo que yo puedo entonces hacer con la regla de la potencia. Fíjense, yo tengo, por ejemplo, así. Voy a ponerlos otra vez acá y vamos a ir replicando cada vez. ¿Por qué? Porque cuando hacemos rápido, después nos olvidamos. O sea, yo tengo x a la n diferencial x. Me dice la regla que es igual a x a la n más 1. O sea, vamos a levantar en 1 más x a la n más 1 me dice la regla. ¿Se acuerdan que nosotros en derivada lo que hacíamos era bajar el exponente? En este caso vamos a levantar porque estamos haciendo la operación inversa. Y acá n más 1. ¿Qué más? Más c. No tienen que olvidarse de esto. Entonces, yo identifico acá cuánto es mi n. Y mi n en este caso es 0. Entonces voy a hacer eso mismo también. Voy a hacer mi regla. Mi regla entonces va a ser así. Me dice x elevado a la, inclusive yo le voy a poner tal cual como tengo, 0 más 1 me dice la regla, sobre la misma expresión del exponente. O sea, en este caso va a ser 0 más 1. ¿Más cuánto? Más c. Y esto ya es operacional en forma algebraica. Entonces, ¿qué es lo que tengo entonces? Tengo, me dice, x a la 0 más 1. ¿Cuánto tengo entonces? ¿Cuánto es 1 más 0 o 0 más 1? Y es 1 sobre, ¿cuánto? 0 más 1 es 1 más c. ¿Es igual a cuánto? Y ahí yo sé que no hace falta dejarlo de esta forma. Entonces yo sé que es x más c. Entonces acuérdense para siempre a partir de ahora que la integral de diferencial x o la integral de 1 de x es igual a x. ¿Sí? Acuérdense, de ahí nace entonces la integral de diferencial x. Esto es entonces utilizando la regla. Ahora, yo tenía mi regla 1, que le voy a poner acá porque ya sabemos esto. Regla 1. La regla 1 me decía la constante por la función, me dice. Entonces me está diciendo que si yo tengo así, voy a utilizar la misma integral que había visto ahí. Entonces voy a tener así. Integral y va a ser, por ejemplo, 2 de x. Así. Entonces, la regla me dice que si yo tengo una constante cualquiera, en este caso es este 2, entonces me dice que puede salir fuera de la integral. Entonces yo puedo poner así, 2, y ahí le ponemos la integral de x. ¿Y esto a qué es igual? Y yo acabo de mostrar que voy a tener que poner otra vez mi número, que es 2, y acabo de mostrar que la integral de dx, voy a sacar esa a ahí para que se vea bien, así. Yo acabo de mostrar que la integral de dx es x. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Y va a ser entonces 2x más c. Esto es lo que me decía la regla 1. Regla 1. Esta es regla 2. Ya les dije por qué hice al revés. No es por y sino por lo que quería mostrarles. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, y ya les dije varias veces también, yo tengo, por ejemplo, acá una z, así. O no, voy a poner una i. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si me está diciendo que la función principal es x, entonces esta i para mí es constante. ¿Qué significa eso? Que yo puedo entonces sacar afuera esa i. Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Entonces me va a decir, ¿cuánto es la integral de dx? La integral de dx es x. Y la i que es constante, entonces queda ahí. Entonces, ¿cuánto es esto? Y en verdad va a ser i x más c. Se van cachando más o menos, ¿verdad? No es que están tan perdidos. Vamos a suponer otro caso. Yo tengo, por ejemplo, acá me dice así. Voy a ponerle una así. Por ejemplo, me dice raíz de 2. Raíz de 2 es una constante, no aparece ninguna x acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces voy a sacar afuera, porque ya sé que puedo sacar afuera, raíz de 2. ¿Y qué tengo? Tengo entonces diferencial x. ¿Cuánto es la integral de diferencial x? Y es x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar
raíz de 2x. Así, raíz de 2 y la x afuera. No es que la x va a estar debajo de la raíz. ¿Por qué? Porque si está debajo de la raíz es otra cosa. Entonces, fíjense, la regla principal, entonces, es la regla de la potencia. Me dice x a la n, yo tengo que identificar cuánto es mi n de acuerdo al ejercicio que tengo. Y voy a hacer, ¿qué cosa? X a la n más 1 sobre el mismo exponente, n más 1. Todas las veces, esto no va a cambiar jamás, más la constante de integración. Ahora, vamos a hacer otra vez algunos ejercicios con la regla 2. La regla 2 era que le tenían que mostrar antes de la regla 1. Entonces, regla 2 otra vez. Y ahí le vamos a llamar A. Y vamos a hacer unos cuantitos, por lo menos 2 o 3. Entonces, a ver, integral. Y me dice, por ejemplo, x al cubo de x es igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico regla por el momento porque estoy empezando. Más adelante ustedes ya no hace falta que hagan por la regla porque ya va a ser fácil para ustedes. Inclusive ahora hacemos 2 o 3 veces y después ya directamente hacemos ya directo. Bueno, entonces acá va a ser ¿cuánto? 3 es mi n más 1 me dice la regla. Y acá ¿cuánto va a ser? El mismo exponente. O sea, va a ser 3 más 1. 3 más 1. ¿Qué más? Más c. Entonces, ¿esto a qué es igual? Voy a tener entonces así. X elevado a la cuarta. X elevado a la cuarta sobre 4. Más c. Y ahí ya tengo. Ya está esto. Ahora, vamos a hacer otro. A ver qué ocurre si tengo, por ejemplo, un exponente negativo. Entonces voy a hacer esto. Integral. Le llamamos indefinida. ¿Por qué? Porque no tiene límites de integración. Entonces me dice, por ejemplo, x elevado a la menos 2. Diferencial x. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Si hago mi regla, entonces va a ser así. Voy a poner acá un espacio porque si no se junta y me marea todo. O sea, estoy hablando por ustedes. Ok, entonces me dice la regla. La regla me dice esto. Si ustedes no están seguros, hagan así. No como en derivada la vez pasada, que no sabían ni cómo empezar y esas me hicieron. Entonces, si no saben, hagan paso por paso, no quieran hacer todo rápido. Entonces, acá va a ser ¿cuánto? Menos 2 es mi n principal, más 1. ¿Sobre cuánto? Sobre menos 2 más 1, más c. Directo ya tienen que poner ahí c. Ahora, ese va a ser mi plagueo, para que pongan esa c. Ya veo que algunos me van a dar así dolor y de cabeza, porque son así re cabeza dura para estas cosas. X elevado a la ¿cuánto? Menos 2 más 1, menos 1. ¿Sobre cuánto? Menos 2 más 1, menos 1. ¿Más cuánto? Más c. Es igual. ¿Qué tengo ahí para hacer? En este caso, así como en la derivada también que hacíamos, miramos la función principal que tengo y dejamos de la misma forma. En este caso, lo que me da un poco de ruido es que expresemos de esta forma el menos 1 abajo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos más por menos, menos. Y dejamos a la x menos 1 ahí arriba. No hace falta bajar porque veo que mi expresión original está con exponente negativo. Entonces, no hace falta bajar. Por más de que yo sé que puede bajar, entonces le dejamos ahí. Y ya va a estar contento y feliz él o la que está corrigiendo por ahí si es alguna tarea o algo por el estilo. Bueno, ahora vamos a ver otro. Yo tengo, por ejemplo, así. Vamos a hacer así. Y me dice, por ejemplo, y ahora vamos a empezar a juguetear con estas cositas. Raíz cúbica de, por ejemplo, x a la quinta. De x. De x tiene que estar afuera, así. Ok, ¿qué hacemos? De la forma como está, no puedo integrar. Necesito pasarlo a exponente fraccionario. Entonces voy a tener que hacer primero eso. ¿Y me va a dar cuánto? Fíjense. Acá mi integral. La integral tiene que estar hasta que resolvemos. No pueden ir solamente usando la parte de álgebra. Entonces voy a tener cuánto. X elevado a la 5 sobre 3 de x es igual.
Entonces, así tengo que hacer. 5, que es mi exponente, va como numerador. Y el 3, que es el índice de la raíz, entonces va como denominador. Y esto es lo que voy a resolver entonces por la regla. Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice la función con su n, en este caso mi n es 5 sobre 3. ¿Qué más? Aquí me dice la regla más 1. Entonces, más 1. ¿Sobre cuánto? Sobre el mismo. O sea, va a ser 5 sobre 3. 5 sobre 3 más 1. ¿Y qué más? Más c. Es igual. Y ahí resolvemos esto. Aquí me dice cuánto es. A ver acá. Entonces va a ser x elevado a la x elevado a la 3 más 1, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 3. 8 sobre 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 8 sobre 3. 8 sobre 3. Así. Pueden también poner este como aparecía ahí al principio. No al principio, sino así. Entonces, más c es igual. Y ahí entonces puedo hacer qué cosa. Necesito dejar este x otra vez en raíz. ¿Por qué? Porque acuérdense que originalmente nosotros teníamos bajo raíz. Y acá también puedo hacer una compleja porque tengo 8 sobre 3. Entonces yo puedo decir extremo con extremo y medio con medio. ¿Cuál es el medio de la x 8 sobre 3? Y es 1. Acá yo tengo 1 ahí abajo. Entonces ese 1 multiplica 8 y el 3 le multiplica este. Entonces me va a quedar así. Fíjense, me va a quedar así. Yo tengo entonces arriba 3x a la x a la, y ahí yo ya podría haber hecho también su raíz, pero primero voy a hacer su, su compleja. 8 sobre 3. Así. Y abajo, entonces, ¿qué me va a quedar? Y abajo me queda el 8 que tengo ahí. Algunos, por ejemplo, le pone directamente 3 sobre 8 y este totalmente aparte. Un poco está mal, ¿por qué? Porque al fin y al cabo es lo mismo. Más c. Entonces, ¿qué hago ahí? De ahí ahora convierto esta x que está elevada a una fracción a raíz normal. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y acá le voy a escribir lo que estaba diciendo. Yo puedo poner así, 3 sobre 8 y hacemos totalmente aparte el otro. Entonces, ¿cuánto va a ser? Me dice que es raíz cúbica. Este 3 que está abajo va como raíz. Y el 8 entonces va a ir como numerador. Entonces tengo así, x a la 8. Así. Más c. Si son más histéricos que yo, entonces, ¿qué harían acá? Simplificarían esto seguramente. O sea, no simplificar, sino sacarían de la raíz. Entonces, si hago esto, ¿en cuánto me quedaría? Me quedaría así. 3 sobre 8. ¿Y qué más? Fíjense acá, yo tengo 8, acá tengo 3. ¿Cuántas veces sale x entonces de debajo de la raíz cúbica? Y va a salir 2 veces. ¿Por qué? Porque esto yo puedo descomponer en 3, 3 y 2. 6 más 2, 8. Entonces tengo x al cubo 2 veces, entonces puede salir o va a salir 2 veces fuera de la raíz. Así, x al cuadrado. ¿Y qué me queda? Y debajo de la raíz, entonces me queda así. Así, me va a quedar x al cuadrado. Creo que ya saben a qué me refiero o por qué estoy haciendo así. ¿Y más cuánto? Más c. Si me dejan así, yo feliz. Si me dejan así como está al principio, por ahí, bueno, este es lo que seguramente me van a hacer porque me van a seguir el mismo ritmo de la raíz. Pero si dejan así, entonces, espectacular. Están en una matemática un poco avanzada, por decir. Bueno, entonces la integral de esta función es toda esta expresión que tengo aquí. En algunos casos, por ejemplo, si está medio tecoreí, así que pueden hacer. Pueden, por ejemplo, derivar esto y verificar si efectivamente es lo que me está dando como función. Por ejemplo, derivan esto y les tiene que dar este x a la menos 2. Pero eso es solo si están de Corea y ustedes no están así. Todo el día están trabajando. Ahora, vamos a ver uno más de esto. Por ejemplo, me dice 1 sobre, 1 sobre, y por ejemplo me dice raíz cuadrada, inclusive le voy a poner un poco más, raíz cuarta
de x al cubo, por ejemplo, me dice así, x al cubo. Eso no les gusta a ustedes, pero tenemos que hacer. De x es igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Lo primero es pasarlo a exponente fraccionario. Entonces voy a hacer así. Otra vez paso por paso les muestro. Entonces voy a tener así primero, no toco nada arriba, y abajo entonces tengo en exponente fraccionario, y va a ser así. El 3, que es el exponente, va como numerador, y el 4, que es el índice, entonces va como denominador. Pueden dejar así, o en todo caso, le hacen el cosito así para que se quede así. ¿Y por cuánto? Por dx. Es igual. ¿Qué hago ahora? El segundo paso es como ya quiero integrar y yo no puedo tener abajo, entonces llevamos arriba con exponente negativo. Entonces va a ser así. Con exponente negativo, ¿sí? Y de x es igual. Y ahí otra vez entonces, ¿qué van a hacer? Y van a tener que utilizar la regla. ¿Qué dice la regla? La regla me dice que tengo que sumarle 1 al exponente. Entonces tengo ¿cuánto? Menos 3 sobre 4 más 1. ¿Sobre cuánto? Sobre el mismo exponente. Entonces copio este igualito y pongo acá. Profe, ahí no se pone más C también. No, todavía yo no estoy integrando. Acá vamos a poner. Aquí, cuando desaparece, le ponemos C. Acá nosotros estamos reescribiendo para integrar. Ahí. Y acá sí va ya más C porque ya no está el signo de la integración. Es igual. Bueno, ¿cuánto me da acá? Entonces tengo x elevado, así, x elevado a la, ¿cuánto sería ahí? 4 menos 3, 1. 1 sobre 4, un cuarto. Tienen que ir haciendo también ustedes en la calculadora por cualquier eventualidad. A ver, acá está la calculadora. No le estaba viendo. A veces también un sábado a la tarde ya estamos medio tontitos. Un cuarto, sí señor. Y abajo entonces va a ser un cuarto. 1 sobre 4. Y ahí tienen que acordarse siempre más C. A partir de ahora ya va a ser todo. ¿Qué hago ahí? Ahí entonces voy a hacer mi compleja. Fíjense, este con 4 y 1 con 1 que es 1. Ni hace falta poner ya nada ahí. Entonces me va a quedar 4x elevado a un cuarto, x elevado a la un cuarto, así, más C. Más C. Y dejamos otra vez en la expresión que yo tenía al principio. En este caso, fíjense que estaba como raíz. Entonces, ¿cuánto es esto? Iba a ser 4 raíz cuarta. ¿Por qué? Porque el 4 tengo ahí abajo. Y acá x es la primera. ¿Más cuánto? Más c. Y entonces, este es mi resultado final para esa integral. Bueno, le van cachando, chiquis, chiques. Y ya me coloco la diligencia. Hablen o callen Sí, para siempre. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Se entienden? ¿Se entienden? Después, así como les dije, cuando ya le damos, ya tenemos práctica, entonces ustedes ya, inclusive con la calculadora nomás, ya pueden hacer sus exponentes y demás. Así. Y ahí. Ahí estamos. Bueno, vamos a mirar ahora qué nos dice el material. Esto acabamos de hacer con otros ejercicios. Después tenemos la regla 3. Fíjense, la regla 3, tengo una constante y esa constante sale afuera, ya sabíamos. Pero acá es por f de x, o sea, una función que era que nosotros veíamos en la regla 1. Fíjense, en la regla 1 era solamente la constante con diferencial x. No, acá no teníamos nosotros todavía, o en este caso la función que tenemos era todavía 1. Esta f de x es 1. Fíjense acá, 1, acá 1, acá 1. No teníamos nada de x todavía. Pero en la regla 3, fíjense que yo tengo la misma expresión, pero acá ya me está diciendo que la función está definida no como 1, sino ya puede ser, en este caso, fíjense que es x, acá es x al cuadrado y acá es 3 sobre raíz de x. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre lo mismo que ya vimos en la regla 1. Sale
la constante afuera y queda acá la función. La función acá es x de x. Entonces, ¿qué hacemos? Más c. O sea, este más c está mal acá. ¿Por qué? Porque acá estamos todavía con integración. No puedo todavía poner ese acá. Este es un error de imprenta que tengo que sacar y les voy a sacar para subir. Entonces 5, y fíjense acá que ya directamente me hace sin necesidad de hacer regla de la potencia. Me dice x es 1, entonces 1 más 1, 2 sobre 2, más c. 5 sobre 2, x cuadrado más c. ¿Qué tengo acá? Fíjense, tengo una constante. La constante es 1 sobre 2, sale fuera y me queda x cuadrado de x. Es igual a 1/2. Acá mi n es 2, entonces 2 más 1, 3 sobre 3, más c. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 2 por 3, 6. X al cubo más c. Acá tengo 3 raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x para mí indica x a la menos 1. Sale 3 afuera, x a la menos 1/2, 3 y acá sumamos. Menos 1/2 más 1 me da 1/2 sobre 1/2 más c. ¿Qué me queda? Si hago compleja, me queda 3 por 2, 6, x a la menos 1. Como estaba originalmente mi expresión, como raíz. Entonces indicamos en raíz, más c. Entonces, esa es la regla 3. Ya vamos a ver por lo menos 3 o 4 ejercicios también para fijar esto. Entonces, regla 3. Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, tengo así. Me dice x, por ejemplo, así. Me dice, por ejemplo, 4x a la menos 2, por ejemplo. Menos 2. Inclusive puedo poner menos 3. Voy a ponerle 3 de x. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me dice la regla que puedo sacar afuera la constante y que queda adentro entonces x a la menos 3 por diferencial x. Entonces acá tengo x a la menos 3 diferencial x. Es igual. Y ahí entonces, ¿qué hago? Y ahí ya puedo integrar. 4 por cuánto. Y ahí ya voy a ver si puedo hacer mentalmente. O sea, entonces voy a tener así. Voy a poner, voy a preparar para su fracción. Ya, otro lado también. Aquí, ¿por qué se fue ahí? No sé, acá tiene que estar. Entonces, ya voy a preparar porque sé que voy a tener siempre así. Entonces, x elevado a la. X elevado a la. Menos 3 más 1. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Y me va a dar menos 2. ¿Sobre cuánto? Sobre el mismo, o sea, menos 2. Más c. Es igual. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo, ¿cuánto tengo? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo simplificar el 4 con el 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me va a quedar menos, ¿por qué? Porque fíjense que yo tengo acá, más por menos, menos. 4 dividido 2 me da 2. ¿X a la cuánto? X elevado a la menos 2. X elevado a la menos 2. Más C. Y ahí ya dejo, porque fíjense que acá mi expresión original está con exponente negativo. Entonces, esta es mi operación para esto. Por ahí les esfuerza y así entender cuando estoy sumando y demás, entonces ustedes tienen que utilizar todavía la regla de la potencia, así como les mostré. A veces es conveniente usar por lo menos, no sé, hacer 30 ejercicios con ese y después cuando ya tenga más claro, dejo de usar eso. Por ejemplo, me dice este. Ahí está. Me dice, por ejemplo, así. Dice, por ejemplo, p por raíz cuadrada de s de s. Siempre estamos usando solo x. Entonces ya podría usar también otras variables para no acostumbrarme solo con el mismo. Entonces, fíjense acá. ¿Cuál es mi función principal? Mi función principal es la s. Entonces la t es una constante. Puedo sacar afuera. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Y voy a tener así. Necesito preparar ya también inclusive para integrar. Entonces, como ya sé que t sale afuera, entonces ya trabajo con s. ¿Y cuánto va a ser s? Y s entonces va a ser así.
Voy a sacar de acá porque no necesito. Un ratito. Este ya me da por defecto, entonces ahí necesito esto. Ahí está. Entonces va a ser ¿cuánto? S elevado a la 1 sobre 2. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque fíjense que S está debajo de la raíz. La S tiene exponente 1 y la raíz es 2. En este caso me da el 2 que podría ya no usar también de esa forma. De S. Es igual. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces T por cuánto. Y ahí preparo para hacer esto. Entonces voy a tener ¿cuánto? S elevado a la S elevado a la, ¿cuánto va a ser? Y ahí sí ya tengo práctica, entonces hago en la calculadora. 1/2 más 1. ¿Y me da cuánto? Me da 3 sobre 2. 3 sobre 2. 3 sobre 2. Así. ¿Sobre cuánto? Sobre 3 sobre 2. 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque es el mismo exponente. ¿Más cuánto? Más C. Mira acá un ratito. Como está subiendo y bajando es porque es por la extensión de la hoja. Entonces, para que no me joda más, le bajamos ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Yo acá hago mi compleja. ¿Cuánto va a ser entonces arriba? Fíjese, este 12 va a ir arriba, entonces me va a quedar, ¿cuánto? Me va a quedar 2t. O puedo hacer así como les dije. Puedo poner o darle la vuelta directamente a mi numerito. Entonces me va a quedar así. Voy a tener arriba, o en todo caso aquí, voy a tener 2t, o hago así. T, arriba tengo 2 y abajo tengo 3. ¿Y qué me queda acá? Me queda esa S que está con su exponente. Entonces voy a tener así. S a la 3 sobre 2. Estoy haciendo uno a uno. Si hay gente que ya hizo alguna vez esto, entonces seguro le está aburriendo, pero tenemos que hacer así. Entonces, ¿qué tengo acá? En verdad. Y tengo entonces, si ya quiero hacer todo correctito, entonces tengo así. 2t, 2t, y puedo poner, por ejemplo, acá abajo, sobre 3. Sobre 3. ¿Y qué más? Y esto ya puedo pasar entonces a lo que me decía acá que era con raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense que acá me va a dar s, voy a poner así. Puedo usar el cuadrado o directamente sin ponerle nada porque no me afecta esto. Y acá la s entonces está elevado a la ¿cuánto? La s está elevado a la tercera. Así. Más c. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Más c. Es igual. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que este puede salir una vez debajo de la raíz. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar así. Voy a tener 2t s sobre 3. ¿Y cuánto? Y ahí entonces la raíz cuadrada de cuánto. Y va a ser solamente ya de s más c. Y este es mi resultado final. Ven que cuando vamos avanzando, entonces se va complicando un poco más. Y tenemos que saber hacer esto. Ahí está. Esto entonces, ¿cuál es la regla 3? La regla 3 me dice que si tengo una función diferente a lo que sería la función principal, entonces sale fuera y integramos normalmente la otra variable que en este caso es de s para nosotros. Bueno, esa es la regla 3. Mira qué dice la regla 4. La regla 4 es súper fácil. ¿Por qué? Porque me dice que si yo tengo suma o restas, entonces yo puedo sacar en varias integrales. Y ahí tienen el ejemplo. Fíjense, me dice, si yo tengo f de x, g de x, y acá fíjense, este 3x es mi f de x, y mi g de x es este menos 6. Entonces yo puedo sacar en varias integrales como sumandos tenga, o términos tenga la función que vamos a integrar. Y eso es lo que me dice. Bueno, entonces vamos a hacer eso. La regla 3. La regla 3 es la más interesante porque regla 4. ¿Por qué? Porque eso es lo que más vamos a encontrar. No vamos a encontrar así solamente con una expresión. Entonces me dice, por ejemplo, integral. Integral de ¿cuánto? Y por ejemplo, voy a trabajar con otras variables que no sea x. Voy a poner, por ejemplo,
t al cuadrado más 3t menos 4, por ejemplo. Y tenemos que hacer así. Así tengo que hacer. ¿Por cuánto? En este caso mi función es t, entonces va a ser de t. Me dice la regla que yo puedo entonces sacar en varias integrales. Y va a ser así. El primer término es t al cuadrado con la diferencial. Así. Es como si fuera que estamos distribuyendo este por este y este por este. De t más, ¿cuánto? Entonces, integral de 3t por dt, menos, y ahí tengo entonces integral de ¿cuánto? De 4 dt, es igual. Y ahí entonces puedo integrar ya cada uno en forma independiente. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? T al cuadrado me dice. Entonces va a ser ¿cuánto? Voy a tener así. Fíjense. Si me dice t al cuadrado, entonces 2 más 1, 3. Entonces va a ser t al cubo. ¿Sobre cuánto? Sobre el mismo, que es 3 en este caso. Más. Acá yo puedo también hacer algo. ¿Y qué puedo hacer? Como 3 y 4 son constantes, yo ya hice una regla que me decía que yo puedo hacer directamente esto. Fíjense. El 4 es constante, entonces ya puedo sacar afuera también. Entonces, cuando estoy reescribiendo esto, cuando estoy haciendo mi distributiva, por decirlo, con la diferencial t, entonces yo ya puedo también estar trabajando con eso a la vez. ¿Y qué me va a quedar entonces acá? Me va a quedar 3, o sea, aquí, 3. ¿Y qué más? Acá me dice t a la primera. Si es t a la primera, entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser entonces t elevado a la, ¿cuánto? Tengo t a la primera, entonces 1 más 1, 2. Entonces me va a quedar t cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre el mismo que es 2. Menos 4. Menos 4. ¿Cuál es la integral de diferencial t? Este es como si fuera que me está diciendo, ¿cuál es la integral de este que habíamos hecho acá? Si la integral de dx es x, entonces la integral de dt va a ser t directamente. Entonces ahí va a ser t. ¿Más cuánto? Más c. ¿Por qué? Porque ahí terminó ya nuestra integración. Y ahí, si se fijan, ya no hay nada para hacer. ¿Por qué? Porque teníamos estos con potencia y ya tengo toda la potencia ahí. Lo que podría hacer por ahí para que quede más lindo es poner acá el 3 y entonces sacamos esto de ahí. Y ahí podría ser, pero igualmente ese ya era estética, no era otra cosa. Entonces, este es mi resultado para esa expresión. A ver, unos más. Unos dos más. Sí. Y ahí, ese es mi resultado. Vamos a hacer otro. B. Entonces me dice integral. Ustedes tienen que integrar, niños y niñas. Por favor, les pido encarecidamente. Este fin de semana, porque el otro sábado ya es el examen, entonces tienen que saber hacer esto. Bueno, vamos a avanzar mucho todavía. Entonces, me dice, por ejemplo, x elevado a la menos 4 más 2x al cuadrado menos, y tengo por ejemplo así, 1 sobre x al cuadrado. Así, voy a sacar esto de aquí porque quiero que sea lindo mi. Así. Y acá entonces va a estar de x. Es igual. Bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que reescribir primero, porque fíjense que esto ya puedo integrar, pero este no. Entonces primero tengo que reescribir. No voy a hacer que este ya estoy integrando y el otro después me doy cuenta de que había sido, no se puede todavía. Entonces nunca hagan esas cosas. Lo primero que tienen que hacer es reescribir en forma conjunta. Entonces así. Y este entonces, este x al cuadrado vamos a llevar arriba. Así. ¿Sí? Con su negativo. Ahí está. Entonces, fíjense, x a la menos 4, 2x a la menos 2 y menos x a la menos 2. En algunos casos, a veces ustedes quieren hacer, por ejemplo, o multiplicar sus exponentes, pero acá no pueden porque tienen suma. Solamente cuando tengo producto puedo sumar los exponentes.
Bueno, entonces acá va a ser es igual a. Y ahí vamos a atender bien, porque no vamos a hacer la regla tal cual, directamente en forma mental. Entonces, tienen que saber manejar sus mentes. Más cuando la mente todavía es virgen, como el caso de ustedes. Bueno, entonces x elevado a la menos 4 más 1, menos 4 más 1, menos 3. ¿Y cuánto va a ser? Menos 3. Inclusive así, si están haciendo solitos, ustedes pueden hacer en forma así también gritando. 2. ¿Y acá cuánto va a ser? Entonces me dice la regla. X elevado a la, X elevado a la, ¿cuánto? Y acá entonces tengo 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Así. Menos, ¿cuánto? X elevado a la, acá necesito también poner sobre. Así. Entonces va a ser X a la, y ahí voy a decir, menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. ¿Sobre cuánto? Sobre menos 1. Más C. Ahí está. Y ahora empiezo a poner bien mis expresiones de la forma como tiene que quedar de acuerdo a cómo me dio también originalmente. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Acá no hay casi nada para hacer porque la primera funcioncita es con exponente negativo. Entonces, lo que podría hacer acá es este negativo llevar adelante. Y solamente hago eso de este. O sea, así. Pongo ahí más por menos es menos, entonces le sacamos un negativo aquí. ¿Más cuánto? Más. Y ahí, por ejemplo, puedo hacer así como les estaba mostrando. Puedo, por ejemplo, poner 2 sobre 3, así. Y después su x al cubo. ¿Por qué? Porque ese no vamos a tocar porque es x al cuadrado. Si tenía, por ejemplo, si me da negativo, por ejemplo, entonces necesariamente tenía que llevar abajo x a la al cubo. Y el último, entonces va a ser, fíjense acá, menos por menos, más. ¿Y cuánto va a ser? Y acá fíjense que tiene que estar en positivo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Arriba me queda entonces 1 sobre ¿cuánto? Sobre x. Así. Más c. Ahí está. Entonces, este es mi resultado. ¿Ven cómo yo entonces no violé a nadie de mis x porque le dejé tal cual como estaban originalmente la expresión en este caso? Si hacen eso, espectacular. Si no lo hacen y hacen bien, igual va a estar bien. Bueno, ahí está esto. Vamos a ver otro. Otro más. A ver. Ya, escuché un... Pues no veo a nadie. Ok, a ver aquí. Aquí vamos a joder un poco más. ¿Por qué? Porque esto sí o sí les sale. No van a salvarse de esto. Entonces vamos a joder un poco más acá. Voy a poner acá mi signo. O sea, mi este. Y voy a empezar a jugar. Voy a hacer esto. Por ejemplo, tengo raíz cúbica. Acá es en donde no quieren jugar ustedes cuando tienen raíz y tienen que convertir a... Ay, qué pesado que es. No me soporto cuando está así. C. Cargar atrás. Total, la tarde está en pañales, ¿verdad? Ustedes no duermen los sábados a la tarde, así que no tienen tampoco problemas. Ok, acá entonces va a estar x al cubo y acá voy a tener, por ejemplo, x más. Tengo así 1 sobre, y acá voy a tener, por ejemplo, así. Raíz cuarta de x al cuadrado. Así. Y voy a tener, por ejemplo, menos y así. 1 sobre x elevado a la menos 3. Así. De x. ¿Qué es lo que tienen que mirar ustedes? Tienen que mirar si ya está para ser integrado. No puedo, no puedo, no puedo. Ninguno de los tres está preparado para ser integrado.
Entonces vamos a tener que reescribir primero. Y si reescribimos, entonces me va a quedar así. A ver, no voy a usar tanto. Ahí. Entonces voy a tener ¿cuánto? Va a ser x elevado a la 1/3 más. Y ahí ya puedo subir también toda esa expresión con negativo. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Para no hacer otra vez abajo y después llevar otra vez arriba. Entonces va a ser x elevado a la 2/4. Y ahí inclusive 2/4 puedo simplificar. Y si simplifico, entonces me va a dar ¿cuánto? Acá simplifico. 1/2. ¿Ven? Para no estar jugando con números grandes cuando en verdad había sido, se podía simplificar. Entonces ahí va a ser sobre 2. Ahí está. Y menos, ¿cuánto? Menos x. Acá hay un problema porque ese tiene que ser positivo para que pueda llegar arriba. Así. Y entonces va a ser x elevado a la menos 3. Menos 3. Ahí está. Entonces esto es de x. Es igual. Ahora, fíjense, 1/3, este era 2/4, simplificamos, me da 1/2, y el otro que se va con exponente negativo. Y ahí entonces empezamos a hacer. Ya puedo hacer directamente esto. Cuando tengo fracción, me conviene hacerlo siempre con la calculadora. ¿Por qué? Porque no erramos así sin problemas. Entonces, ¿va a ser cuánto? Fíjense, voy a tener x y ahí entonces van a ser 1/3 más 1. Me da 4/3. 4/3. ¿Cuánto? Abajo, 4/3. El mismo. Así. Más. Después que tengo aquí, entonces va a ser x elevado a la 1/2 más 1. 1/2 más 1. Y me da 3/2. X a la 3/2. Así. Sobre 3/2. 3/2. Escribir bien. Así. Y menos, ¿y acá cuánto va a ser? Y ahí va a ser entonces, acá es en donde ustedes quieren a veces equivocarse, porque están iterando y a veces quieren bajar el 3 y después disminuir. Tienen que atender bien, bien, bien. Entonces va a ser ¿cuánto? X elevado a la, así también, como fracción. Entonces va a ser x elevado a la menos 3 más 1, menos 2, sobre menos 2, más c. Ahí está, es igual. Y ahí hacemos compleja y todo lo que viene. Entonces, ¿cuánto va a ser mi compleja? Fíjense, me va a dar 3/4, 3/4. Y si ya tengo posibilidades, entonces ya escribo este 4/3 como raíz. Entonces, ¿cuánto va a ser? Fíjense, voy a tener entonces así, raíz cúbica. Y fíjense, el 3 está como raíz y el 4 está como exponente. Entonces va a ser x a la cuarta. X a la cuarta. Más, ¿cuánto? Más, y ahí entonces hago también mi compleja, que va a ser ¿cuánto? 2/3. 2/3. ¿Y cuánto va a ser mi raíz? Fíjense, va a ser raíz cuadrada de x al cubo. Raíz cuadrada de x al cubo. ¿Qué más? X al cubo. ¿Qué más? Y el otro estaba con exponente, o sea, con exponente positivo, y yo tengo acá negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar abajo y voy a decir menos por menos, más. ¿Qué tengo arriba? ¿Qué tengo arriba? Como no tengo nada, entonces me va a quedar 1 arriba. 1 sobre, y abajo tengo un 2, y ahí entonces se va a ir ese x al cuadrado. Así. X al cuadrado. Fíjense, menos por menos, más. No tengo nada arriba porque esto voy a llevar abajo, entonces me queda 1 arriba. Tengo el 2 se queda en su lugar y la X que era negativa, entonces viene para acá. Más C. Más C. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo que podría hacer eventualmente solamente es sacar una X de acá.
¿Por qué? Porque fíjense que este 4 se puede simplificar una vez con ese 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Voy a copiar igualito porque eso nomás es lo que va a variar. Entonces, hacemos así. Es igual, el mismo, pero entonces aquí me va a quedar un X afuera, ¿sí? Y este me va a quedar solamente X. Esta. Y este es entonces mi resultado final. ¿Me pillan, chiques y chicos? O demasiado complicado está. Dígame algo. Respiren. Hola. Se Sí, entiende, profe. ¿Te entienden? Bueno, gracias por existir. Bueno, vamos a mirar ahora entonces las otras reglas. Este ya es la regla 4. A ver, ¿qué más tenemos? Integrales de funciones trigonométricas. Esto necesariamente tienen que manejar con formularios. ¿Por qué? Porque esto no vamos a poder saber de memoria. Entonces, lo que sí o sí tienen que saber son de seno y coseno y tangente, que son los que más se usan. Inclusive seno y coseno nomás son los que más se usan. La integral de coseno es seno positivo y la integral de seno es menos coseno. La integral de tangente es menos logaritmo natural de secante. De cotangente es logaritmo natural de seno. Y así cada uno tiene sus integrales y a estos integrales le llamamos integrales inmediatas. Fíjense esto que es muy interesante. ¿Por qué? Porque me dice que si yo tengo una función trigonométrica y se da para todas las funciones, en donde el argumento o el ángulo de la función trigonométrica es diferente a x. Porque fíjense acá, yo tengo kx. K es una constante. Entonces me dice que la integral es 1 sobre la constante y por la derivada que me indica, en este caso la integral de coseno es seno. Entonces yo estoy integrando coseno, su integral va a ser seno. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo una constante, entonces va a ser 1 sobre k. Este es un método que le llamamos método de sustitución, que es lo que vamos a ver de hoy en 15 días más. Entonces, si se da eso, ya sabe. Y acá otras integrales. Por ejemplo, me dice, secante cuadrado es tangente, cosecante cuadrado es menos cotangente, secante por tangente es secante, y así. Y acá tienen otras integrales importantes. Esto es para cuando tenemos raíz y tenemos al cuadrado cada una de ellas. Así, y pueden ver después esto. Y reglas adicionales. Las reglas adicionales son estos, fíjense. Bueno, vamos a hacer algunos de funciones trigonométricas, pues si no parecería que no le hacemos caso. Funciones trigonométricas, para que sepan cómo se usa. Bueno, me dice, por ejemplo, así. A, entonces tengo, acá es muy básico, no vamos a poder hacer muy complicado todavía porque no tenemos métodos. Entonces, por ejemplo, me dice así, x menos seno de x más coseno de x, por ejemplo, me dice, de x, es igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, yo puedo hacer de diferentes formas también, que no les mostré esto, que no necesariamente, y de hecho ya hicimos lo así, fíjense, no necesariamente yo tendría que sacar en varias integrales, fíjense acá que ya hice lo sin darme cuenta. Fíjense que acá en el primero, en la regla 4, nos decía que nosotros podemos sacar en varias integrales. Pero ¿qué pasó acá? Yo puedo hacer directamente así, solamente una integral y entonces reescribo las funciones en una sola integral. Y a partir de ahí, le vamos haciendo para cada uno. El de sacar cada uno con su integral es una regla formal. Si yo hago directamente de esta forma, entonces ya es más aplicativo y más práctico para mí también. Y aquí también fíjense que yo ya no saqué en varias integrales. Bueno, entonces aquí lo mismo, no hace falta que yo esté empezando a sacar integral de x, integral de coseno y así. En donde sí a veces me confundo es cuando tengo así. Entonces por eso le voy a poner para que se acuerden. Entonces yo puedo directamente empezar a derivar. ¿Cuánto es la integral de x? Entonces yo voy a tener que hacer por la regla. ¿Por qué? Porque ahí tengo, me dice x y está elevado a la primera potencia. Entonces, ¿qué me dice la regla? N más 1. ¿Cuánto vale n? N es 1. 1 más 1, 2 sobre 2. Así. Menos. Seno me dice. Seno de x. Entonces miro en mi regla. A ver, ¿cuánto vale seno? Me dice así. Y acá fíjense. La integral de seno es menos coseno. Si se acuerdan en derivadas,
En derivadas al revés. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Y ahora se reinvierten los signos. Entonces, ¿cuánto es la integral de seno? La integral de seno es menos coseno. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Menos coseno de x. Más, ¿cuánto es la integral de coseno? La integral de coseno es seno positivo. Y acá es lo que les estaba diciendo. ¿Se acuerdan que yo estaba haciendo x por dx, seno por dx, coseno por dx? Y si yo tengo un 1, que es una función constante, entonces es como si fuera que estoy teniendo integral de dx. ¿Y cuánto es la integral de dx? Y la integral de dx es x más c. Entonces, ¿qué tengo para hacer aquí? Tengo entonces x al cuadrado sobre 2. ¿Qué más? Menos por menos más coseno de x más seno de x más x más c. Entonces, ese es mi resultado. Ahora vamos a hacer eso que les decía cuando la constante del ángulo aparece dentro de la función. Aunque ese no les voy a mostrar todavía porque ese vamos a hacer con sustitución después. A ver quién vino acá. Elías. Bueno, otro más. Acá son funciones trigonométricas con funciones normales que ya vimos acá. Es la combinación de todos. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un poco uno que tenga así. A mirar acá. Y vamos a mirar acá. Para usar otros que sean un poco más complicaditos. Esto no les voy a poner porque eso tenemos que mostrar después por un método. Por ejemplo, a ver. Esto quiero mostrarle. Por ejemplo, el de otras integrales importantes. Entonces, para que sepan qué significa esto. Bueno, entonces va a ser integral. Ya no sé dónde está, insertar. Integral. Acá está. Acá está. Acá está. Entonces me dice, integral de dx, diferencial x, diferencial x, sobre, y ahí me dice raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿De cuánto? Y me dice, estoy haciendo para este integral importante el primero. Tengo, por ejemplo, 4 menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice la integral? Es igual a, y fíjense lo que me dice acá, es arco seno de x sobre a. Entonces va a ser arco seno de x sobre a. ¿Cuánto es x? X es x. Fíjense acá. Si me está dando acá a cuadrado y x cuadrado y en el argumento me dice que es x sobre a, entonces es como si fuera que le estamos buscando su raíz cuadrada. ¿Cuánto es de x al cuadrado? Es x. Entonces va a ser x sobre. Y acá me dice ya solamente a. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy teniendo en verdad en la expresión? En la expresión estoy teniendo así. Así. Me está diciendo que yo estoy teniendo a al cuadrado es igual a 4, me dice. ¿Y qué es lo que yo necesito para la fórmula? La fórmula me está diciendo a. Entonces, ¿cuánto es a? Y a entonces va a ser la raíz cuadrada. Un ratito. Ay, tanto que les digo para que envíen en el grupo sus justificaciones y me envían chorizos y rosarios de cosas en el privado. Entonces, ¿cuánto es a? Y a entonces va a ser la raíz cuadrada de 4. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? Y es 2. Entonces, aquí, ¿qué van a usar? Y van a usar entonces 2. ¿Más cuánto? Más c. Esto es lo que me está diciendo entonces esta parte donde me dice otras integrales importantes. Vamos a hacer uno más para fijar esa partecita, para que sepan cómo usar por lo menos. Entonces, tengo c y entonces va a ser insertar. Así. Ahí. Entonces, vamos a suponer, vamos a usar el tercero. El tercero. Entonces, voy a usar aquí, a ver. El tercero me dice
Necesito acá una fracción. Así. Y entonces, el tercero me dice diferencial x sobre x raíz cuadrada ¿de cuánto? De x al cuadrado x al cuadrado menos, ay, menos a al cuadrado. Ahí está. X al cuadrado menos a al cuadrado. Ahí está. A al cuadrado. A al cuadrado. Es igual. Bueno, en este caso, esta es mi expresión, pero yo voy a poner aquí un numerito. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy queriendo hacer en este caso. Me da, por ejemplo, 2 así. Bueno, ¿qué me dice la regla? Fíjense acá la regla en la hojita. Me dice 1 sobre A. 1 sobre A. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en la formulita? En la formulita yo tengo A cuadrado. Entonces, es esto lo que estoy queriendo mostrarles cómo se usa. En los otros se copia igual. Entonces, tengo así. Así, un ratito. Entonces, tengo A cuadrado es igual a 2. Y si yo quiero solamente A, entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser entonces la raíz cuadrada de 2. Solo cuando es raíz perfecta es que yo voy a poder hacer eso que hice con el 4. Pero si es acá, entonces tiene que quedar su raíz. ¿Ven lo que ocurrió acá? Entonces, la regla me dice x cuadrado menos a al cuadrado. ¿Cuánto es al cuadrado? Es 2. Si yo quiero solo a, porque en la regla me dice que solamente voy a usar a, entonces voy a tener que usar raíz cuadrada de 2. Entonces ahí vamos a cargar nuestra formulita que nos dice 1 sobre a. ¿Cuánto es a? Y a acabo de mostrarle que es raíz de 2. Así. Raíz de 2. ¿Entienden? Tener que hacer como fracción porque no me lee. Entonces va a quedar así. Así. Y entonces va a ser 1 sobre raíz de 2. Así. Raíz de 2. ¿Qué más? Arco secante. Arco secante. ¿De cuánto? De x sobre a me dice. Entonces, x sobre a. Y entonces va a ser x sobre raíz de 2. Así. Estos son fáciles porque son directamente usar la fórmula. O sea, si les pongo, tienen que saber hacer. Más c. Ahí está. Entonces, si me da, por ejemplo, 4 me dice, y yo tengo a cuadrado, entonces sacamos su raíz. ¿Por qué? Porque solamente me dice a en el resultado. Bueno, entonces eso ya tienen. Tienen que ir mirando la forma, porque fíjense en el primero, es raíz cuadrada de una expresión negativa. Acá no tengo raíz cuadrada, me dice a cuadrado. Entonces tienen que mirar cada una de ellas. Ahora vamos a mirar unas reglas adicionales. Ellas saben cómo usar esto. Reglas adicionales. Excepción. Para la regla de la potencia, ¿se acuerdan que si yo tengo x es la menos 1, si hago su regla de la potencia va a ser menos 1 más 1 sobre 1 menos 1. Menos 1 más 1. Entonces me anula. Entonces directamente la excepción para esa regla es que si yo tengo 1 sobre x, la integral es logaritmo natural de x. Y en todos los casos, si yo tengo e elevado a la x, es la misma expresión así como habíamos visto en derivadas también. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, e elevada a una constante por la x? Va a ser la misma función dividido por la constante. Y esto es lo que vamos a hacer ahora para acordarnos, o sea, para practicar. Entonces, a ver, nos vamos aquí. Y nos dice en este caso, reglas adicionales. Entonces tengo regla 5. Regla 5. Y es la excepción para la potencia. Entonces, vamos a hacer por lo menos 2 ejercicios para cada uno. Vamos a olvidar un ratito de ahí y entonces voy a tener así. Insertar. Integral. Así.
Y me dice, por ejemplo, así, diferencial x sobre x. Y entonces esto es igual directamente a logaritmo natural de x más c. No hace falta ni que yo lleve arriba, ¿por qué? Porque ya me doy cuenta y ya sé. Solo cuando ocurre de esta forma. Si acá, por ejemplo, yo tengo x al cuadrado, necesariamente tengo que llevar arriba con exponente negativo para que pueda integrar. Vamos a suponer que me da así, por ejemplo. Me dice integral. Así. Integral. Y tengo, por ejemplo, así. Tengo, por ejemplo, así. 2 sobre x de x es igual. ¿Qué hacemos acá? Puedo sacar el 2 afuera y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Y acá puedo llevar también con su exponente a la menos 1 o hago esto, de x sobre x. Así. ¿Y esto a qué es igual? Entonces es igual a 2 logaritmo natural de x más c. Así. Por el momento no vamos a poder hacer cuando esto es diferente, así que solamente hasta ahí podemos llegar por el momento. Entonces es para excepción de la regla en donde x está elevado a la primera, pero está como denominador. Ahora, la regla 6, que era de la e. La regla 6, entonces me dice, por ejemplo, a, y tengo así. Esto, y entonces me va a decir, por ejemplo, puedo hacer un poco más. 2 elevado a la 2x de x es igual. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Puedo sacar el 2 afuera, así no me jode. Entonces sacamos 2 afuera. ¿Qué me queda? Me queda e elevado a la 2x. E elevado a la 2x de x es igual. Y entonces la regla me decía así. Vamos a poner acá para acordarnos. Aquí, la regla para e, pero cuando e tiene una constante en el denominador, en el exponente. Si yo tengo, por ejemplo, me dice e a la k, x, k es la constante, x de x es igual a, y me dice la regla, 1 sobre k y la misma función, más c. Algo también importante que no les dije allá y que les voy a mostrar para que no tengan dudas, más c. Esta es la reglita que vimos acá, fíjense. E elevado a la kx es e a la kx sobre k más c. Acá. Que me olvide. Fíjense que acá yo tengo una integral, entonces acá me queda una c. Tengo otra integral, entonces acá me queda una c. Acá tengo otra integral, entonces acá también me queda una c. Lo que ocurre es que cada una de ellas tiene una c y esta c absorbe a todas las demás. ¿Por qué? Porque si su constante es 2 y acá su constante es 3 y acá su constante es 4, yo puedo sumar 2 más 3 más 4 y al fin y al cabo voy a tener solamente una constante. Eso es lo que ocurre cuando saco en varias integrales, que solamente ya utilizo una c. Pero esa c yo sé que está dada por C1 más C2 más C3. Inclusive más C4, ¿por qué? Porque ese puede ser que sea de una constante normal, ¿no? Así sin problemas. Vale, a ver, nos vamos otra vez aquí. Ok, entonces este me dice que es la regla. Entonces, ¿qué va a hacer para mí? Se va a hacer 2, que tengo lo acá. La regla me dice 1 sobre K. ¿Cuánto es mi K acá? Mi K acá es 2. Entonces me va a quedar 1 sobre 2. Así. ¿Listo? ¿Quiere que le hagamos así? Entonces va a ser 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Por cuánto? Por la misma expresión, me dice. Ustedes no tienen que tocar nada de la e. Así mismo. E elevado a la, ¿cuánto? A la 2x más c. Es igual. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo simplificar 2 con 2. Entonces me va a quedar solamente e elevado a la 2x. E elevado a la 2x más c. Así. Entonces ya tienen la regla acá.
o sea, la forma general, por decirlo, y cómo van a hacer cada una de ellas. Vamos a hacer uno más. G. Entonces voy a tener así. Integral. Integral. ¿Y de cuánto? Y en este caso, entonces voy a tener, por ejemplo, elevado a la, por ejemplo, menos 4t de t. Así. Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice 1 sobre k. ¿Cuánto es mi k? Mi k en este caso es menos 4. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Y me va a quedar entonces así. 1 sobre, con el signo. Por eso es que le estoy poniendo ese negativo para que sepan. 1 sobre k me dice la k en este caso es menos 4. ¿Por cuánto? Por la misma expresión. ¿Cuánto es mi misma expresión? E elevado a la menos 4t. ¿Más cuánto? Más c. Lo que podría hacer ahí es realizar la multiplicación de la fracción. Más por menos menos 1 sobre 4, así. ¿Y por cuánto? E elevado a la menos 4t. E elevado a la menos 4t. No hace falta llevar abajo, ¿por qué? Porque teníamoslo así normalmente. Ahí está. Entonces, este es mi resultado para S. Voy a mostrarles una cosita acá para que les llame la atención. Ah, y tengo así. Me dice, por ejemplo, integral de e a la 2x de t. Así. Entonces, ¿qué ocurre acá? Me dice e elevado a la 2x, pero a la diferencial me dice t. Entonces, si yo tengo otras variables u otras letras que es diferente a la diferencial que me está diciendo, para nosotros directamente es una constante. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo sacar entonces afuera ese e a la 2x. ¿Y qué me va a quedar ahí? Me va a quedar la integral de dt. Así. Entonces, ¿qué implica eso? Voy a poner acá es igual. ¿Qué va a hacer entonces? Voy a tener entonces e elevado a la 2x. ¿Y cuánto es la integral de dt? Es como si fuera que yo tengo la integral de dx. Y eso me dice que es igual a t más c. Podría escribir correctamente y decir primero la t, después la constante, y más c. Así. Entonces, en esto suelen caerse toditos. ¿Por qué? Porque no se fijan en la variable que tengo que derivar. Y todas las otras letras que sea diferente a t, entonces son constantes. Acuérdense de eso, por favor. Ahora, la última regla, que creo que ya es la última no también. Vamos, mira, po. Y sí, después de eso tienen para resolver. La última regla es cuando tenemos una constante elevada a la x. ¿Se acuerdan cuando hacíamos también la derivada? Cuando yo tenía, por ejemplo, 2 a la x. Entonces, la misma regla tengo aquí. Me dice que si yo tengo una constante elevada a una variable x, es igual a la misma función sobre el logaritmo de la base más c, directamente. Siempre y cuando a sea mayor a 0, o sea que sea positiva. Bueno, entonces la regla 7 es esa. Regla 7. Entonces ya al otro le puse regla 6, sí. Regla 7. Entonces, A me está diciendo, me está continuando nomás la regla. Me dice, por ejemplo, así. Y tengo así. 2 elevado a la x. 2 elevado a la x de x. Entonces me dice la regla. La regla me dice, voy a poner ahí abajo para que nos acordemos de la regla. Si yo tengo entonces, así, tengo por ejemplo a la x, a la x de x, y fíjense, este es constante a la x, y la regla me dice que es la misma función a la x
¿Y sobre cuánto? Sobre el logaritmo natural de la base. Y la base en este caso es A. Y más C. Entonces, si estoy usando este para hacer mi expresión, entonces va a ser así. La misma función, ou seja, 2 na x. X. ¿Sobre cuánto? Sobre el logaritmo natural de la base. Más C. Solo eso. Entonces vamos a fijarnos acá. Fíjense. Entonces, a la x de x es a la x sobre el logaritmo natural más a. Siempre que a sea positiva y sea diferente a 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es 0. Por eso. Si yo tengo, por ejemplo, otro ejercicio, vamos a poner así. Tengo, por ejemplo, acá un 3. No sé qué es lo que puede ser. Le voy a poner un 100 así. Entonces vas a hacer 100 y acá logaritmo natural de 100. Así. ¿Ven? Entonces es fácil. Bueno, y ahí entonces, ahí por el momento vamos a quedarnos acá. ¿Por qué? Porque después ya en la próxima clase empezamos con integración. Fíjense, estos tienen para resolver. No sé si quieren que hagamos alguno de estos, ustedes me pueden decir y resolvemos. O ya quieren descansar y van a hacer después ustedes solitos. En este caso, por ejemplo, fíjense si tengo x más 1 al cuadrado, les conviene desarrollar, o sea, no es que les conviene, en este momento no van a poder hacer de otra forma más que desarrollar el cuadrado del binomio. Y acá también, en el 15. Vamos a hacer ese 15 que ve un poco más potente. Los otros, no sé si va a ser tan difícil. No le veo tan complicado. Esta clase ya hicimos. Este 15 lo que quiero hacer. ¿Para qué? Para que se acuerden de las reglas de cuadrado del binomio. Entonces, ejercicios de seguimiento. Y vamos a hacer el 15. O que dice número 15? 15. Integral. 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 Así. Y me dice al cuadrado. Acá necesito un paréntesis. Así. Y me dice x cuadrado. X al cuadrado. Y menos 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Así. Y aquí al cuadrado de x. Ahí está. Bueno, entonces, en este momento, así como les dije, no tengo otra alternativa más que desarrollar cuadrado del binomio. O sea, vamos a desarrollar eso. Hacer paso por paso para que se acuerden. ¿Qué me decía la regla? El cuadrado del primero mes. Entonces acá vamos a poner el cuadrado del primero. Y x al cuadrado al cuadrado. ¿Qué más me dice? En este caso tengo un 2 en negativo, entonces va a ser menos el doble producto del primero por el segundo. Del primero por el segundo. Puedo poner así en un paréntesis para indicar de que es uno y después el otro es otro. Así. ¿Por cuánto? Por el otro que me dice 1 sobre x al cuadrado. Voy a poner también en un paréntesis así. Entonces va a ser acá. 1 sobre x al cuadrado. A ver si puedo copiar de aquí. Así. Ahí está. ¿Y por cuánto? Más el cuadrado del último. O el cuadrado del segundo, en este caso. Entonces voy a tener paréntesis. Paréntesis. Ahí está. Y 1 sobre x al cuadrado. Es esto. Que ya tenía copiado. Tenía que copiar de ahí nomás. Así. Y acá al cuadrado.
Y todo esto multiplicado por dx. Completo. A ver si le saco. Está completo. Bueno, aquí yo le voy a poner una de x. Este le afecta a todos. A ver. No, me da completo. Pero ya saben que esta de x es de todos. Es igual. Es igual, ¿cuánto? Y ahí empiezo a desarrollar esto. Entonces va a ser ¿cuánto? X a la cuarta. 2 por 2, 4. Entonces es x a la cuarta. Acá ya puedo poner, a ver, voy a usar esto. Voy a usar un paréntesis aquí para ya introducir completo. Eso es lo que tendría que haber hecho en el anterior. Entonces acá va a ser x a la cuarta menos, y ahí fíjense, puedo simplificar x cuadrado con x al cuadrado. Entonces me queda solamente 2. Después, ¿cuánto en el otro? Más, y ahí voy a tener entonces, fíjense, este es 1, este me va a quedar x al cuadrado por 2, 2 por 2, 4, entonces me va a quedar x a la menos 4. Ya voy a llevar arriba para que pueda hacer esto, x a la menos 4. ¿Y por cuánto? Por dx. Entonces, fíjense, 2 por 2, 4, x cuadrado se va con x cuadrado, me queda solo menos 2, y aquí tengo 1 sobre x al cuadrado, x a la cuarta, como voy a integrar, entonces llevo arriba con exponente negativo. Y entonces ahí ya derivo normalmente como yo sé. Entonces va a ser x a la cuarta, 4 más 1, 5. Entonces va a ser ¿cuánto? X a la quinta. X a la quinta sobre 5, el mismo. Menos 2 me dice, pero acuérdense que este 2 es 2 por dx. Entonces me va a quedar 2x. ¿Por qué? Porque la integral de dx es x. Más, ¿cuánto me va a dar ahí? Y entonces voy a hacer también regla de la potencia. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener así. X elevado a la, ¿cuánto? Menos 4 más 1, menos 3. ¿Sobre cuánto? Sobre menos 3. Más C. Es igual. Y ahí lo que podría hacer, ya para terminar nada más, es colocar bien ese exponente negativo que tengo ahí en el último. Y esto copiamos así mismo. Nos vamos aquí. ¿Sí? Y entonces este me va a quedar arriba, me va a quedar solamente 1. Y llevamos abajo con exponente positivo. Y este negativo que es más por menos, puedo poner acá que es menos. Y sacamos esto de aquí. Y este es mi resultado entonces para esa expresión. ¿Ven? Sí o sí necesitan realizar su cuadrado del binomio. No hay otra posibilidad en este momento de sus vidas. Bueno, ya está. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Escucho? ¿Está todo claro? ¿Qué más quieren que hagamos? ¿Les escucho? Todo claro, profe. Todo claro para mí que, profe. Bueno, tienen para practicar unos cuantitos, entonces pueden hacer el examen de hoy en 8 es hasta aquí. Entonces ya saben que no se van a salvar. Y ya les coloqué también el trabajo práctico que van haciendo en la medida de lo posible. Por ahí si quieren hacer en un grupo, pueden por lo menos juntarse hasta 3 o inclusive hasta 4 y entregan el mismo trabajo los 3 o los 4. Eso ya queda a cargo de ustedes. Más de 4 no. Hasta 4 pueden hacer si quieren. O si quieren hacer individual, individual, no hay problemas. Pueden hacer para practicar también. Bueno, si ya no hay consultas, entonces llamo a la lista y nos vamos. Profe, Mm, hasta acá entonces entro para el examen. Hasta aquí, señorita. Hasta aquí. Ok, ok. Es fácil, así que mano a la obra. Ustedes tienen, yo ya les coloqué en sus... No sé por qué no tengo abierto acá. Ya les coloqué aquí en el Classroom por etapas. ¿Para qué eso? Para que sepan desde dónde estudiar, porque siempre dicen, profe, entra en todo, profe, entra en todo. Entonces, para que sepan desde dónde. Por eso les coloqué así. Yo creo que les puse más arriba. ¿Vieron? Les dije segunda etapa. Entonces, todo esto es lo que van a estudiar. La primera etapa, que era hasta donde estudiamos, o sea, hasta donde rendimos la primera parcial, ya no hace falta. Eso es lo que van a estudiar hasta la semana 10.
Bueno, perfecto. Entonces saco la grabación, ya saqué, detener, y les llamo para